Bueno, los objetivos de este trabajo, pues en principio es por aspectos de seguridad alimentaria. Vamos a intentar eliminar en la producción de vino las aminas biógenas que en él pudieran aparecer. Desde un aspecto de calidad alimentaria, bueno, pues el poder elaborar un vino libre de aminas biógenas nos va a permitir controlar mejor todos los procesos bioquímicos que están ocurriendo en el caldo en fermentación y nos ayuda pues, a controlar el crecimiento de la flora que en el producto pues, se va a desarrollar. Y bueno, nos permite de alguna manera el trabajar en el desarrollo de este tipo de producto, pues en el control de esas fermentaciones, en el conocimiento del producto y en la optimización de tiempos. ¿Cuáles son las fases del proyecto? Bueno, este proyecto está enfocado para obtener caldos libres de histamina mediante la obtención de una flora que metabólicamente sea incapaz de producir las aminas biógenas. Por lo tanto, si la flora que está implicada en las distintas fermentaciones que ocurren en el producto son defectivas, no tienen los genes que van a producir los enzimas que van a provocar la generación de estos compuestos, pues no van a aparecer en el producto final. Vamos a aislar, en una primera fase se intenta aislar microorganismos a partir del mosto y de los caldos en fermentación. Se trabajará en las distintas etapas de la fermentación maloláctica. En una segunda etapa, lo que se va a hacer es, una vez que se haya conseguido un pool de microorganismos, pues se va a verificar que efectivamente son microorganismos que tienen que ver, que están implicados en la elaboración del vino y que son defectivos en una serie de enzimas que son las que están implicadas en la generación de las aminas biógenas, son las aminoácidos descarboxilasas. Y en una tercera fase, bueno, lo que se empezará será ya el trabajo bonito, digamos, que consistirá en seleccionar esas cepas y seleccionarlas en función de una serie de características tecnológicas de interés. Estas cepas van a tener un metabolismo secundario en el que a partir de unos aminoácidos se van a producir una serie de compuestos, se van a producir cetoácidos. Esos cetoácidos pueden transformarse en ácidos carboxílicos o en aldehídos. Esos aldehídos ya van a participar en la generación de un aroma característico y unos sabores característicos de los vinos. Esos compuestos, esos aldehídos, se pueden oxidar a alcoholes. Los ácidos carboxílicos pueden reaccionar con los alcoholes formándose ésteres. Y, en fin, ahí es cuando se desencadenan todas las etapas que generan, las etapas metabólicas que van a ser capaces de generar una serie de compuestos que van a generar los aromas característicos y los sabores característicos de un buen vino de Rioja Alavesa. ¿Qué resultados hemos tenido hasta ahora? Bueno, hemos trabajado principalmente en el aislamiento de microorganismos. Hemos trabajado en el aislamiento principalmente, lo que nos interesan son las bacterias lácticas. ¿Por qué? Porque son las que están implicadas principalmente en la generación de los aromas en un vino. En un vino tenemos dos tipos de fermentaciones. Una fermentación inicial generada, producida por la levadura Saccharomyces cerevisiae, que es la fermentación alcohólica y que a partir de los azúcares que tenemos en el mosto, pues va a generar alcohol, etanol. Una vez que termina esa fermentación, que es la que nos va a proporcionar el caldo base, bueno, pues tenemos una segunda fermentación, que es la fermentación maloláctica, y que lo que va a hacer es generar una reducción de la aspereza de los vinos, porque va a transformar el ácido málico que tenemos en la uva, lo va a transformar en ácido láctico, y eso va a permitir que los caldos, que los vinos puedan pasar por la garganta, porque si uno intenta beber un vino sin fermentación maloláctica, pues normalmente el vino se le va a quedar en la garganta, porque es demasiado áspero, es un vino demasiado peleón. Estos microorganismos, estas bacterias lácticas, van a realizar esta fermentación maloláctica, van a generar ácido láctico,
pero, como os he descrito anteriormente, tienen otra serie de rutas metabólicas que van a llevarnos a la generación, a partir de los compuestos que tenemos en el caldo, nos van a llevar a la generación de una serie de compuestos volátiles, de compuestos generadores de aromas y sabores, que son los que van a definir los distintos caldos, los distintos vinos. Los microorganismos que hemos aislado hasta la fecha, bueno, pues son lactobacilos, enococos, pediococos, que son bacterias lácticas definidas como tal, que son conocidas como las bacterias que participan en este tipo de fermentaciones, pero curiosamente nos hemos encontrado con otro tipo de microorganismos. Hemos encontrado Penibacillus, Staphylococcus, Bacillus, que son microorganismos que se pueden encontrar en el terreno, que te puedes encontrar en la uva, y son microorganismos que en ocasiones pudieran deberse a una manipulación no adecuada de los productos, porque bueno, nosotros hemos trabajado para aislar estas bacterias a partir de diversos mostos, de diversos caldos en distintos estadios de la fermentación maloláctica, con diversos orígenes, y nos encontramos productos pues, que han sido muy bien trabajados y productos que no lo han sido tanto. Entonces, encontrar, por ejemplo, como hemos encontrado cepas de Staphylococcus epidermidis, no quiere decir que el producto no sea un producto de buena calidad. Quiere decir que ha estado en contacto con alguien que lo ha tocado, porque el Staphylococcus epidermidis lo que hace es un microorganismo que puede estar en el ambiente, pero es un microorganismo que habitualmente se encuentra en la piel de los humanos, en la piel de los animales. Como veis aquí, tenemos una distribución. A partir del mosto hemos encontrado unos microorganismos. Cuando ese mosto ha pasado a una fermentación maloláctica, hemos encontrado otros microorganismos. Según ha ido evolucionando la fermentación maloláctica, esto evoluciona y la población cambia, y al final de la fermentación maloláctica tenemos esta distribución. En total, pues tenemos aislados, pues no llegamos a 300 microorganismos, pero por ahí. Bueno, lo que podemos observar es que los microorganismos que encontramos, pues son unos al principio de la fermentación alcohólica, en el mosto, digamos, y evolucionan en el tiempo. Van cambiando las poblaciones de microorganismos que te puedes encontrar en los caldos según van evolucionando, según van cambiando las etapas de la fermentación. Y así vemos que los microorganismos que nos podemos encontrar en el mosto no tienen mucho que ver con los que nos encontramos al final de la fermentación maloláctica. De todos estos microorganismos, bueno, hemos encontrado una serie de ellos. Lo importante es, de todos ellos, para nosotros, para poder generar un vino libre de aminas biógenas, libre de histamina, lo que es importante en principio es saber cuáles de ellos están libres del enzima aminoácido de carboxilasa. Todos estos enzimas, todos estos microorganismos libres de esta actividad enzimática serán buenos candidatos para poder ser utilizados en la producción de vinos libres de histamina. Observamos, bueno, pues que tenemos 4 cepas de Lactobacillus mali, una de Pediococcus parvulus, en la etapa mosto. Cuando se inicia la fermentación maloláctica, bueno, de la fermentación inicial no obtenemos microorganismos libres de actividad aminoácido de carboxilasa. A mitad de la fermentación maloláctica sí que tenemos pues Lactobacillus ilgardii, Enococcus eni, Penibacillus polymixa y un pediococo aquí. Y un estreptococo que no va a ser utilizado. Y al final de la fermentación maloláctica, pues lo que nos interesa de aquí es la cantidad de cepas de Enococcus eni que hemos obtenido, 70 cepas. Bueno, aquí no pretendo que nadie intente hacer un análisis detallado de esto, simplemente vemos que las distintas aminas biógenas que se pueden generar en un caldo
son varias dependiendo de cuál sea el aminoácido sobre el que actúe la enzima. Y cada microorganismo pues va a generar una amina biógena diferente, o va a ser capaz de producir aminas biógenas a partir de distintos aminoácidos, o no va a ser capaz de generarlas, lo que nos viene bien para la función que queremos que desempeñe posteriormente. Vemos entonces que un mosto, a nivel, haciendo foco sobre la población de microorganismos que están en ese mosto, bueno, pues es un caldo en el que existe un índice de diversidad, hay una serie de especies, con respecto al número de especies totales, pues digamos, elevado. Un mosto, digamos, es un ecosistema en el que hay varios microorganismos que evolucionan en él. Cuando iniciamos una fermentación maloláctica, el índice de diversidad disminuye. Eso quiere decir que disminuye el número de bacterias que existen en el caldo. Es menos rico ecológicamente un caldo en fermentación. Según evoluciona ese caldo en fermentación, va adquiriendo complejidad, va aumentando el número de cepas que somos capaces de aislar. Y al final del proceso, pues hay unas cepas, digamos, que son las dominantes. Se convierte, digamos, como una especie de monocultivo. Por eso la diversidad biológica del caldo disminuye. Al final, podemos decir que en cada proceso, pues más o menos la mitad de los microorganismos, salvo al principio de la fermentación maloláctica, pero en el resto de procesos, más o menos la mitad de los microorganismos están libres de las aminas, de generar aminas biógenas, que es lo que buscamos. Muy bien. Tenemos aproximadamente unas 150 cepas que podrán ser analizadas a posteriori, porque los trabajos que hemos realizado llegan hasta aquí. Y a posteriori lo que podremos hacer será analizar cuáles son las rutas metabólicas en estos microorganismos que generan distintos aromas, de manera que podamos hacer una selección de los microorganismos más adecuados para generar un tipo de vino determinado. Y el último estudio que hemos realizado ha sido un análisis de la cantidad de histamina que nos encontramos en vinos de Rioja Alavesa a día de hoy. Observamos que todos los vinos analizados, en todos ellos, se puede detectar histamina. Y luego hay otra serie de aminas biógenas pues, que tienen su incidencia también. Hemos analizado tiramina, putrestina y cadaverina. Vemos que en el mejor de los casos, la cantidad de histamina que hemos encontrado, la más baja, ha sido de en torno a 3 ppm, 3 miligramos por litro. Es una cantidad baja, era un vino reserva, un buen vino, y bueno, pues vemos que las cantidades de histamina, de diversas aminas biógenas que en él se observan son bajas. Vemos también que tenemos unos vinos, por lo general, en Rioja Alavesa, que no tienen grandes cantidades de aminas biógenas, andan entre 5 y 10. Y luego tenemos vinos pues, que se nos suben, que suben de ahí, que están en valores de 11, casi 10. Bien. La reglamentación en España, hasta donde yo sé, no establece que tenga que haber una limitación en cuanto a la concentración de histamina que hay en un vino. Sin embargo, sí que la reglamentación europea, por ejemplo, la austríaca, establece que el máximo que puede haber son 10 miligramos por litro. Y la alemana dice que un vino con más de 2 miligramos por litro no puede ser comercializado. Lo que nos está diciendo que los vinos que han sido analizados, que bueno, no es una muestra representativa, pero sí nos puede dar una idea de por dónde pueden ir las cosas. Bueno, pues ninguno de estos vinos podría ser comercializado en Alemania. Algunos sí podrían ser comercializados en Austria. Pero es algo sobre lo que hay que trabajar. Si queremos dar un ámbito internacional a la producción de vino de Rioja Alavesa, tendremos que cuidar los niveles de histamina, de aminas biógenas que tenemos en los caldos. Y por último, también hacer una mención. Antes nos hablaban de que, bueno, con el tema de los pesticidas existen unos límites fijados, pero son límites individuales de cada tipo de pesticida.
y que los efectos pueden ser aditivos de alguna manera, pero no se sabe de qué manera pueden ser aditivos. Van a sumar los efectos, van a multiplicar los efectos. Con las histaminas con las aminas biógenas pasa lo mismo. El hecho de que haya histamina en un producto, bueno, pues tiene una incidencia en la reacción que ese producto pueda generar en una persona. Pero el hecho de que haya otras aminas biógenas, lo que va a hacer es potenciar los efectos de la histamina en el organismo de cada persona. Y así, no va a ser lo mismo el efecto, por ejemplo, de este vino, que tiene una cantidad, digamos, baja de histamina y una cantidad moderada de putrestina, que un vino que tiene una cantidad elevada de histamina y una cantidad desbordada de putrestina. La putrestina, de alguna manera, va a tener un efecto que va a hacer aumentar los efectos de la histamina en el organismo. Y bueno, sin más, si tenéis alguna pregunta, podéis ahora, o si no, a posteriori. Muchas gracias.